números racionales o los mismos números fraccionarios, pero su nombre correcto son números racionales. Veamos qué son los números racionales. Un número racional o fraccionario es de la forma A dividido B, donde A y B son números enteros. A se le conoce como el numerador y B el denominador. Aquí tenemos la unidad dividida en dos partes, de la cual se toma una parte que lo indica el numerador y el 2 que indica el número de divisiones. El siguiente ejemplo tenemos la unidad dividida en 8 partes, de las cuales se tomó 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 octavos. Se toman 5 partes de 8 posibles. Aquí tenemos que se dividió la unidad en 3 partes, de las cuales se toman 2 tercios. Dividimos la unidad en 4 partes iguales y de las cuales se toman 3. Se debe entender que las unidades todas deben de ser del mismo tamaño para después poder compararlas. Aquí tenemos que hemos dividido la unidad en 12 partes, de las cuales se tomaron 7 doceavos. Aquí tenemos que se dividió la unidad en 6 partes y se toman 5. Por lo tanto decimos 5 sextos. Dividimos la unidad en 6 partes y tomamos únicamente 2 sextos. Dividimos la unidad en 4 partes y se toman 2 cuartos. Vamos a entender el significado de amplificar un racional. Amplificar un fraccionario racional es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Ejemplo, amplificar un medio por el número 2. Entonces aquí tenemos un medio, como se nos solicita amplificar, tomamos el 1 medio y multiplicamos por el 2 en el numerador y lo multiplicamos por el 2 en el denominador. Cuando hacemos 1 por 2 nos da 2, 2 por 2, 4, es decir que nos da 2 cuartos. Pero ¿qué significa en la vida real que amplifiquemos un fraccionario? Entonces tenemos aquí la fracción, dividimos en 2 partes la unidad, tomamos una. Cuando decimos que amplificar por el número 2, realmente lo que se hace es dividirlo en más partes. En este caso se divide en 2 partes, lo cual indica que un medio equivale a 2 cuartos. Un medio, y lo que hicimos fue dividirlo en 2 partes. Amplificar 2 tercios por el número 13. Entonces multiplicamos por el 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Amplifiqué, multipliqué el numerador y el denominador por la misma cantidad. Vida práctica, tomamos la unidad, la dividimos en 3 partes y tomamos 2 tercios. Cuando amplifiqué por 3, tomé la misma fracción y la dividí en 3 partes, por eso es que me da 6 novenos. Amplificar 5 octavos por el número 4. 5 octavos multiplico por 4. Se multiplica por el numerador y se multiplica por el denominador. 5 por 4, 20. 8 por 4, 32. 20 32avos. En la vida práctica tenemos 5 octavos aquí representados. Dividimos en 8 partes y se toman 5. Como dice que amplificar por 4, quiere decir que esta misma fracción la vamos a dividir en 4 partes. Como lo pueden observar, se dividió en 4 partes, de las cuales nos quedan 32 divisiones, es decir, 20 32avos. Simplificar un racional. ¿Qué es simplificar? Simplificar un fraccionario es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Simplificar 2 cuartos por el número 2 es dividir tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad. Y esto nos da 1 medio.
tenemos la unidad dividida en 4 partes, de las cuales tomamos 2. Como dice que tengo que simplificar, simplemente en la vida real, que simplificar, pues es unir las fracciones en menos partes, y tenemos que me da 1/2. Simplificar 6/9 por el número 3. 6/9 lo divido por 3, tanto el numerador como el denominador. 6 dividido entre 3 nos da 2/3. Tenemos la unidad dividida en 9 partes, de las cuales se tomaron 6. Cuando dice que lo tengo que dividir en 3, es decir, tengo que unir cada 3 fracciones. Por eso la razón nos da 2/3. Y entramos a lo que es la suma de racionales por el método de amplificación. Para sumar números racionales o fraccionarios se debe buscar común denominador. Eso es lo que vamos a estar pendientes cuando se realiza una suma de números racionales. Entonces veámoslo primero gráficamente. Tengo 3/4 sumado con 1/2. Como me dicen amplificar, ¿por qué utilizo amplificar? Porque debo buscar de que las fracciones sean del mismo tamaño. En 3/4 la fracción amarilla es más pequeña que la fracción roja. Por lo tanto debo amplificar. Entonces cojo 1/2 y lo amplifico. Al amplificar 1/2 por el número 2 me queda 2/4. Y ya cada parte de la fracción son del mismo tamaño de la parte superior. Entonces ya tenemos 3/4, la fracción amplificada más 2/4. Por lo tanto, si sumo estos dos, nuestra respuesta es 5/4. ¿Por qué da 5/4? Porque ahora sí podemos sumar, ya que las fracciones tienen igual denominador. Primer ejercicio de suma de racionales. 9/2 más 7/3 más 5/4 más 8/6. Buscamos el común denominador. ¿Qué significa buscar el común denominador? Que vamos a tomar primero todos los denominadores de las fracciones. El 2, el 3, el 4 y el 6. Y empezamos a simplificar. Como aquí hay un número par, y un número par quiere decir que puedo descomponerlo por el número 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 3, como no da exacto, vuelvo y escribo el 3. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Como aquí tengo un par, sigo descomponiéndolo por el número 2. 1. Del 3, como no es exacto. Mitad de 2, 1 y 3. Como ya no hay números pares, sigo con el siguiente número primo, que es el 3. 1, 1, 1, 1. Sé que terminé en el momento que todos los números me den 1. Y multiplico 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Vamos a hacer la suma de racionales. Como ya encontramos el común denominador, entonces el número es 12. Bajamos las operaciones débiles. Y la pregunta es, ¿qué le hago al 2 para que al multiplicar me dé 12? Entonces multiplico arriba y abajo por 6. 9 por 6 me da 54. ¿Por cuánto multiplico al 3 para que me dé 12? Lo multiplico por 4. 7 por 4, 28. ¿Qué le hago al 4 para que al multiplicar me dé 12? Lo multiplico por 3. 5 por 3, 15. ¿Qué le hago al 6 para que al multiplicar me dé 12? Lo multiplico por 2. 8 por 2, 16. Realizamos la suma, común denominador 12,
Y la suma de 54 más 28 más 15 más 16 nos da 113. Ejercicio número 2. Buscamos el común denominador de 7 cuartos más 8 novenos más 5 18avos más 8 sextos. Bajo el denominador 4, el 9, el 18 y el 6. Observo que hay números pares, por lo tanto saco mitad. Mitad de 4, 2. De 9 no me da exacto, por lo tanto escribo 9. Mitad de 18, 9. Mitad de 6, 3. Observo que hay un par, sigo sacando mitad. Mitad de 2, 1. 9, 9 y 3. Saco tercera, 1. Tercera de 9, 3. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Sacamos tercera, 1, 1, 1, 1. Ya terminé porque todo me dio 1. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 2, me da 4, 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36. Luego, el común denominador es el número 36 de esta suma de fraccionarios. Bajamos las operaciones básicas y empiezan las preguntas. ¿Qué le hago al 4 para que al multiplicar me dé 36? Lo multiplico por 9. 9 por 7, 63. ¿Qué le hago al 9 que para que al multiplicar me dé 36? Lo multiplico por 4. 8 por 4, 32. ¿Qué le hago al 18 para que al multiplicar me dé 36? Lo multiplico por 2. 5 por 2, 10. ¿Qué le hago al 6 para que al multiplicar me dé 36? Lo multiplico por 6. 6 por 8, 48. Común denominador 36. Primero los positivos nos dan 95. Los negativos 58. El que tiene mayor valor absoluto es el 95, por tanto nuestra respuesta es positiva. Común denominador 36. 95 le resto 58, nuestra respuesta es 37. Luego la respuesta al ejercicio es 37 36avos. Ejercicio número 3. Buscamos el común denominador. Bajo el 10, el 6, el 5 y el 15. Hay números pares, por lo tanto saco mitad. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3, 5 y 15. No hay números pares, por lo tanto paso al siguiente número que es 3. 5, 1, 5 y la tercera de 15 que es 5. Como ya no hay sino el número 5, le saco quinta. 1, 1, 1, 1. Ya tengo que todo me da 1, quiere decir que finalizo el proceso para buscar el común denominador. Solo me resta hacer la multiplicación de 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Luego, el común denominador es el número 30. Común denominador 30. Bajamos las operaciones básicas. ¿Qué le hago al 10 para que multiplicarme dé 30? Lo multiplico por 3. Por lo tanto me da 33. ¿Qué le hago al 6 para que multiplicarme dé 30? Lo multiplico por 5. 7 por 5, 35. ¿Qué le hago al 5 para que al multiplicar me dé 30? Lo multiplico por 6. 9 por 6, 54. ¿Qué le hago al 15 para que al multiplicar me dé 30? Lo multiplico por 2. Y me da 34. Común denominador 30. Primero los positivos, 33 y 34, me da 67. Menos 89. El que tiene mayor valor absoluto es el 89, por tanto nuestra respuesta es negativa. Común denominador 30. 67 le quito 89, me da menos 22.